A ver, última. Esto. Entonces, vamos a escribirlo del siguiente modo. Las prácticas corporales es igual a prácticas culturales. Fíjense que prácticas con mayúscula, la C es con minúscula, corporal, es igual, vamos a ponerlo bien, que se vea bien, igual, porque no es cualquier símbolo, no es que yo estoy anulando el igual. No estoy diciendo que las prácticas corporales no son prácticas culturales. Eso lo podría llegar a decir la educación física, porque sostiene que está en la filogénesis de la especie. ¿Tá? Las prácticas están en la filogénesis de la especie. Esto que decíamos con la idea de talento, aquel que tiene tal característica puede hacer determinada práctica y no otra, o va a ser mejor para una práctica y no para otra. ¿Tá? Entonces, aquí no decimos eso, aquí decimos que las prácticas corporales son prácticas culturales. ¿Tá? Y toman por objeto al cuerpo dividido y lo dividen. Reitero, las prácticas corporales son prácticas culturales. Es decir, no están por fuera de la cultura. ¿Ah? Huizinga que dice, el juego es anterior a la cultura. ¿Qué sería eso? ¿Ven? No. Para nosotros el juego no es anterior a la cultura. O sea, ustedes no estarían en esa posición, digamos, como piensa el juego, Huizinga. Claro, no. Como nos enseñaron en... Claro. ¿Por qué? Porque la cultura, digamos, si nosotros decimos que lo humano, digamos, no es sin el lenguaje, es decir, lo humano aparece cuando aparece el lenguaje, por lo tanto la cultura aparece cuando aparece el lenguaje, no puedo decir que hay previo al lenguaje. Ahí tengo un Big Bang del lenguaje. ¿Qué son las cosas antes del lenguaje? ¿Ven? No hay nada. ¿Ves? No es que digo que hay algo, estoy diciendo que no hay nada previo al lenguaje. Tengo imposibilidad de saberlo. Sí. Sí, Huizinga decía que los animales juegan también, no tienen cultura. Claro. ¿No? Entonces, las prácticas corporales no están por fuera de la cultura, son de la cultura. ¿Tá? Es más, podemos hasta casi ponerle fecha de cumpleaños a las prácticas corporales. Aproximado, digamos. ¿Tá? Podemos decir cosas de la gimnasia cuando aparece. Podemos decir cuándo aparece el deporte. Podemos decir cuándo aparece la gimnástica. Podemos decir... El rugby, por ejemplo. ¿Perdón? El rugby, cuando más o menos se Claro, crea. uno puede decir, claro, ¿cuándo aparece el fútbol? ¿Cuándo aparece el rugby? ¿Cuándo aparece el hockey? ¿Cuándo aparece el vóley? ¿No? ¿Cuándo aparece el básquet? Sí, sí, efectivamente. ¿No? Uno puede decir en ese sentido. ¿No? Entonces tienen una fecha, por eso vamos a ponerle de cumpleaños, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, forman parte de la cultura, son históricas, por ende políticas. Y todo lo que se entiende, ¿no? Económicas, sociales, son Lo de culturales. políticas ahí lo puedo asociar a la acción de poder, digamos, de Foucault. Sí, se puede vincular a ello. Hay algo de ello. Lo que pasa que no sé si todas las prácticas las prácticas corporales remiten a eso, digamos, no. ¿Qué relación haces vos ahí? A ver. Y pensar cómo se ejerce, digamos, un poder de dominación en una práctica, en un individuo, para transformarlo en esa acción, digamos, de Lo que pasa es dominado, que, dominador. claro, No, quizás, mira, yo te lo cambio y quizás
en ese sentido de hablar del poder, quizás una práctica, por ejemplo el rugby, tiene el poder de decir, bueno, quiénes practican y quiénes no. Por ejemplo, las mujeres no pueden practicar rugby. Predeterminan cuestiones de género, por Claro. ejemplo. En ese sentido sí podría entenderse como Claro, que tiene algo de poder. claro. Pero en realidad, la práctica en sí me parece que empiezan a jugar otras cosas. Sí, no, obviamente, sí. Sí, coincido con vos, En la Agustín. teoría de las prácticas corporales eso no... No. Pasa, bueno, también hay que entender esto. Foucault ha estudiado muchísimo y, bueno, no hace falta que diga muchas cosas sobre Foucault, es bastante conocido, digo. Sobre todo las instituciones modernas. Y ahí sí, en las instituciones modernas hay un ejercicio del poder. La lógica de la competencia, el Sí, rendimiento. qué sé yo, eso vas a encontrar, pero también vos vas a encontrar que hay juegos que son competitivos. Digo, no... se comprende, hay juegos que son competitivos, o sea, la famosa toma de la Bastilla, la famosa toma de la bandera, depende, vieron como de lugar. Competitivo. Matasap. Hay una competencia. Sí. Sí. O sea, no es que el juego no tenga competencia, ojo, sí hay competencia. ¿Ah? Entonces, las que sean culturales indica justamente que forman parte de la cultura. No hay un poder que se Incluyen debate el lenguaje y el en esa discurso. práctica. ¿Ezequiel qué? Que no hay un poder que se debate en esa práctica corporal, esa práctica cultural. O no sé si que se debate por ahí en esos practicantes que están en ese momento, ¿no? En esa determinada práctica corporal, hay una cuestión, digamos, de poder, digamos, de relaciones que se dan, que se Sí, configuran dentro de ella. sí, hay relaciones de poder porque siempre cuando en las prácticas están dirigidas hacia otros. Sí, efectivamente. Dentro de esas prácticas vas a encontrar, sí, Como una acción de cadena, digamos. vas a encontrar relaciones de poder. De hecho, una de las características de las prácticas es la sistematicidad en tres ejes. ¿Tá? Con el saber, consigo mismo, ética, y con los otros. Cuando aparecen los otros, ahí aparecen relaciones de poder. ¿Sí? ¿Sí? Lo que pasa es que esas relaciones de poder están mediadas por el saber de esa práctica. ¿Sí? Maxi, levantemos la mano. ¿No entendí? Ah. Digo, bueno, sí, está bien, que pide levantar la mano. Fíjense que tiene No, la... decía por mí también, que a veces arrancás una idea y me pasa por ahí que yo grabo el aula y estás arrancando una idea, por ahí te cortamos y después No, retomamos por otro está. lado. Déjenme avanzar un segundito en esta Lo digo definición. por mí también, no todo por eso. Saludos a ese, mi amigo ahí, Entre Ríos. Déjenme avanzar un poquito en esta definición. Insisto, vuelvo. Las prácticas corporales son prácticas culturales. Fíjense que la cultura va con mayúscula y cuerpo va con minúscula. O sea, cada vez que nosotros escribimos prácticas corporales, lo hacemos así. ¿Ah? En este sentido. Son prácticas corporales que toman por objeto al cuerpo. No es que el cuerpo es un medio para otra cosa y lo importante es la otra cosa y lo que viene luego. No. ¿Ah? Al cuerpo lo toman por objeto y no tenemos ningún problema en tomar al cuerpo por objeto. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque intentan y buscan hacer algo con el cuerpo. ¿Ah? No es que el cuerpo es un medio para otra cosa. Esto es lo que suele suceder muchas veces. Nosotros la otra vez hablábamos con la gente de discapacidad y decía, bueno, hacen prácticas corporales para mejorar su discapacidad, me decía Martín. Sí. ¿No? Entonces le dicen, bueno, claro, pero si hacen prácticas corporales para mejorar esa discapacidad, entonces las prácticas corporales son un medio, porque lo importante no es el cuerpo, es mejorar esa discapacidad. ¿Se comprende? Entonces no, acá para nosotros las prácticas corporales no es un medio,
sino que las prácticas corporales lo toman al cuerpo por objeto. Esta es la característica. Por eso pues decimos, lo toman por objeto. A ese cuerpo que está dividido, ¿entre qué? Entre esa práctica y sí mismo. Entre lo que esa práctica establece en sus formas de hacer, pensar y decir, y lo que nosotros hacemos con eso. Por eso está dividido. Y lo divide. Es decir, cuando ejecutamos esa práctica, cuando llevamos adelante esa práctica, cuando nos constituimos en esa práctica, nos volvemos a dividir entre esa práctica y uno mismo. Esta es la definición de prácticas corporales que da la educación corporal y que es el objeto de estudio. El objeto de estudio de la educación corporal son las prácticas corporales. ¿Qué son las prácticas corporales? Prácticas culturales que toman por objeto al cuerpo, que está dividido y lo dividen. Vamos a dejar por hoy aquí y tenemos tiempo ahora sí de más intercambio, de preguntas, lo que ustedes consideren. Se quedaron mudos ahora, ¿qué pasó? No, le estoy dando charla a ese en el chat para que no interrumpa. Estaba charlando con ese que lo encontré. ¿Se sigue la idea o no se sigue la idea? Sí, sí, se sigue. Yo me quedé pensando en esto de los procesos, ¿no? De enseñanza-aprendizaje, que tomando esta idea, digo que tomando esta idea se cambiaría completamente eso, digo, es otra manera de entender la enseñanza. Sí, vuelvo a Santa Olalla. Te estalla la cabeza ahí. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Se dice. Te va a estallar la cabeza, sí. Sí. ¿Por qué? Porque el punto de partida para nosotros no es el desarrollo del alumno, son las prácticas corporales. Punto de partida, que es algo que no se debate, nunca en la educación se debate, ya se sabe que el punto de partida es el alumno y el desarrollo del alumno. Bueno, no, para nosotros el punto de partida no es ese, son las prácticas corporales. Claro. Deberíamos agregar a la Sí. tríada didáctica un punto más entonces, no es más, son tríadas, sería una cuatríada, se aparecen las prácticas como No, algo, claro, lo que pasa es que lo que hay que subir... o sacar uno No sacaríamos, al medio. dejaríamos maestro, alumno y contenido. Lo que pasa es que lo que hay que subir es el contenido. El contenido, claro. Claro, el contenido serían las prácticas corporales. Sí. O el saber, digamos. Es decir, el saber, para ser más preciso, sería el saber. Nuestro saber son las prácticas corporales. Y lo que nosotros buscamos es enseñar esas prácticas corporales, no desarrollar al alumno. ¿Se comprende ahí, Eliana? Ahí tenés una diferencia con lo que sería la teoría de la enseñanza en la educación corporal y en la educación física. La educación física claro. trabaja en el proceso para desarrollar. Sí, entonces habría que reformular toda la formación profesional. Básicamente. Y sí.
Claro, puede ser. toda la construcción que venimos haciendo hasta ahora es como que se derrumba. Tal Es una cual. teoría. Sí, Bueno, le perdón. hace cortocircuito a la cabeza. En el plan de estudio de educación física hace rato que se quiere. La verdad que es difícil, ¿no? Cambiar. ¿Cómo, Por ejemplo. Maxi? Digo, el plan de educación física hace rato que 10 se años. quiere. Sí, está Sí, complicado. pero aún así creo que también funcionaría en la misma lógica, digo. Sí, es estructural, ¿no? Sí, porque Sí, está inserto en un sistema. Digo, ahí sí, entraríamos esto que hablábamos de la cuestión de la educación. La educación sí, funciona así. sí. Pero sí, sí, tal cual. Se entiende, digo, ven que hay otra cosa completamente distinta aquí, que sí tiene muchísimas consecuencias. A ver, yo los invito a pensar más todavía en la ciencia, porque hemos podido formular todas estas cosas y avanzar en todas estas cosas cuando, fíjense, nosotros empezamos con cuestiones didácticas y pedagógicas, o pedagógicas y didácticas. De ahí nos fuimos a las cuestiones filosófica-políticas. Y ahora estamos en las cuestiones de la ciencia. ¿Dónde avanzamos y pudimos precisar con la ciencia? Obviamente que esto va a tener sus debates filosóficos, políticos y didácticos, estamos diciendo ahora. Che, tendríamos que cambiar la enseñanza. Sí, de hecho, efectivamente. La teoría que nos falta trabajar es la teoría de la enseñanza. Ahora, pero fíjense, si nosotros decimos, cambiamos, decimos que las prácticas corporales son nuestro punto de partida, entonces se modifica la lógica de la enseñanza. Por eso, nosotros no, cuando hablamos de prácticas corporales, no sé si recuerdan el cuadrito anterior, que veíamos en la clase anterior, cuando decíamos movimiento, en la educación física, el movimiento está en la filogénesis de la especie, y entonces se estudia en el individuo. El movimiento, para la educación corporal, viene en prácticas, está en prácticas corporales. Y no es la misma manera, según el discurso de la gimnasia, cómo nos movemos, que de la misma manera, según el discurso, salió el rugby, de cómo uno se mueve en el rugby, de cómo uno se mueve en el fútbol, de cómo uno se mueve en el hockey, de cómo uno se mueve en el tenis, en la natación, en el atletismo. Todos esos arman un deporte, todos esos arman deportes, son deportes, podemos decir que son deportes. ¿Por qué? Porque hay un discurso particular de esas prácticas. Ahí está la estructura. Pero también el rugby tiene una estructura, pero también el básquet tiene una estructura, pero también el hockey tiene una estructura. De hecho, fíjense, el cuerpo de un Incluso decís basquetbolista estructura del cuerpo también, ¿no? es lo mismo, un segundo, el cuerpo de un basquetbolista es lo mismo que el cuerpo de un jugador de rugby, es lo mismo que de un jugador de hockey, no, porque hay discursos distintos que organizan lo que hacen de modos distintos. Entonces el movimiento no está en la filogénesis de la especie, sino que está en las prácticas. Lo estudiamos en las prácticas, viene en prácticas, en paquetes de prácticas. Está configurado en esas prácticas. ¿Qué decías, Ezequiel? No, que el cuerpo tiene una estructura de movimiento también, ya preestablecido dentro de esa práctica corporal o cultural. Que el cuerpo tenga una estructura de movimiento. No sé, nunca lo pensamos de ese modo, yo particularmente tampoco lo pensé de ese modo. Te diría que el cuerpo está articulado a un orden discursivo. Puede ser que por ello presente una estructura. No lo sé, no te sabría decirlo, habría que indagarlo un poco más en eso, Claro. ¿no? Pero fíjense que todo el axioma que teníamos y el núcleo firme nos modifica entonces la manera, por ejemplo, de que dijimos aquí, de entender lo que se hace con el cuerpo. Y si el cuerpo lo toman por objeto, el cuerpo, insisto, no es un medio. Si ustedes han visto los videos, yo creo que daba el ejemplo, digo, un tipo que está escribiendo, y creo que se los dije, un escritor, está sentado en su computadora, ¿no? Escribiendo,
Y el objeto, eso no es una práctica corporal. El objeto de esa práctica es el armar una novela. ¿Ah? Creo que también se los dije con cocineros, digamos. Tipo está, pica cebolla, tiene que poner las manos de una determinada manera, se tendrá que higienizar, se tendrá que cuidar cómo picar, cuando agarra una cosa caliente, algo frío, etcétera, etcétera, etcétera. Así cuida todo su cuerpo, utiliza su cuerpo. O el albañil, por ejemplo, Por para ejemplo, trabajar, por tiene ejemplo, una por ejemplo. determinada. Entonces, pero el objeto no es el cuerpo, hacer una casa, qué sé yo, hacer una comida, ¿se comprende? Hace poco a vos estaban diciendo del jueguito el Fortnite, de agregarlo como a la educación física, etcétera. Pero no sé, más que algo, no sé, se me ocurre pensarlo algo postural, o porque, digo, mueven el pulgar de los dedos, por decirlo así. Sería el mismo Bueno, caso. ¿Y los Si juegos el mentales? objeto toma por objeto el cuerpo eso. ¿Y los juegos mentales? el ¿El ajedrez, ajedrez? creo que tampoco. Miren, ¿Tiene como educación física Benvenís, eso? Benvenís, para responder la pregunta de ustedes, Benvenís hace la siguiente distinción respecto del juego. Hace una, bueno, creo que algo les he dicho, entre el juego busca profanar. Entonces en la profanación, o en la cuestión sagrada, ustedes tienen una parte que es un rito y un mito. Cuando, no sé si han tenido educación religiosa, cualquier tipo de religión, muchas veces, por ejemplo, en la católica, que es la que yo he más tenido, luego he separado, que me parece por obvias razones, todo eso, dicen, este es el cuerpo de Cristo, entonces muestra la hostia. Entonces, pero fíjense, ¿no? Está, el rito hace, acción de mostrar, y el mito dice, este es el cuerpo de Cristo. En esa constatación está lo sagrado. Bien. El juego lo que hace es profanar, divide. Se queda con una y anula el otro. No toma las dos cosas. ¿Ah? Entonces, cuando se queda con una y anula el otro, si se queda con la parte del mito, aparece lo que sería el hocus, el juego de palabras, aquello que se dice. No haría la acción de este es el cuerpo de Cristo, diría este es el cuerpo de Cristo. ¿Y dónde está? Te diría, ¿por dónde se fue? Está escondido, te va a decir uno. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ah? Ven que no está el rito, está el mito, los juegos de palabras. Y si me quedo con el rito y anulo la palabra, aparecen los juegos de acción, el ludus. Si ustedes me dicen, nosotros nos ocupamos del ludus, no de los juegos de palabras, no del pasapalabra que está en Telefe. ¿Y el ajedrez dónde está? Ojo, no significa que no haya palabra en el ludus, ¿tá? Porque no existe el humano sin lenguaje. ¿Se comprende esto? Desde el ajedrez, y me parecería, si me apuran así, está de la parte del hocus, de juegos de palabras, de juegos de mesa, no de juegos de acción. ¿Ah? Entonces, sí, es un juego que se estudia, que se piensa muchísimo, hay cuestiones matemáticas, formas de jugarlo y demás, sí. Sí, sí. Así podría ser juego por juego, el Twister. Claro. ¿No? Entonces, digo, no está por lógica ahí. Sí, sí, son juegos fantásticos. Pero no nos estamos ocupando nosotros de eso, en nuestra tradición. O sea, no sé si eso sería una práctica corporal, ¿se comprende? Toma por objeto el cuerpo. Ahí está tomando por objeto a la palabra. Un ejemplo muy claro y juega muchísimo con las palabras, y a mí me parece fantástico cómo lo hace y creo que es el mejor, escúchenlo a Dolina. Ellos juegan con la palabra.
Otros que juegan muchísimo con la palabra son cómo titulan los periodistas deportivos. Cómo titulan las noticias. Hay juegos de palabra ahí. ¿Se comprende? En ese sentido. Nos queda ver, no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a dejar para la próxima clase, los elementos de una práctica corporal. Lo que sería la homogeneidad, la sistematicidad y la recurrencia. Podemos agregar a ello el etos y la puesta de una práctica corporal, o de una práctica más propiamente dicha, y qué es lo que nosotros pensamos allí con una práctica corporal. Lo vamos a dejar para la próxima clase. Esas ideas las pueden seguir en los textos que tenían para esta clase, digamos, esa sería la misma. Y sobre todo, la pueden seguir en Foucault, en qué es la ilustración, en el texto que está en el campus, sobre todo en la parte final del texto. ¿Tá? Ahí van a encontrar en su forma positiva lo que sería el etos, la puesta, la homogeneidad, la sistematicidad y la generalidad o recurrencia. Bueno, no sé si tiene alguna otra cuestión. No, vi esa clase, hiciste una clase de la tríada didáctica con. Yo estaba preparado, digo, a ver qué. ¡Ah! Muy bueno, la magia que hiciste. La Pero uso no con mis falta sobrinos. todavía para eso. Increíble, increíble. Sí, bueno, pero ahí está subido el saber arriba. Sí, sí, lo vamos a hacer, lo hacemos, si quieren lo hacemos. Sección arte ataca, ¿no? Muy bueno. Muy Sí, didáctico. si quieren lo hacemos, porque... Bueno, Lo que pasa es que está bueno lo que está haciendo el profesor, de retomar las clases y hacerla de vuelta porque surgen debates nuevos. Sí. No queda plasmado ese video con los debates que hubo en ese momento. ¿Dónde debate? Por ahí, los debates que hubo en ese momento, en ese video específico, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, Y pueden surgir otros. Me parece que sí, está claro. bueno. No, claro. Porque traen distintas temáticas. Distintas preguntas. Esto es así. Yo voy a intentar precisar todo lo más que pueda, digamos. Y ahí vamos debatiendo en eso. ¿Ah? Bueno, cerramos aquí. Nos conectamos el miércoles que viene. Vamos a seguir, insisto, con lo de prácticas. No voy a avanzar a la otra unidad, a la de contenidos, porque nos queda trabajar la última parte de prácticas, digamos. Si quieren ver esos textos o esos videos que también están, métanle mejor. Entonces ahí podemos tener más intercambio, me parece que da otro resultado también. Vamos. Buenísimo. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Genial. Gracias, Agustín. No, por Chau, favor. chau. Hasta luego. Con paz. Chau, Con chau. paz. ¿Cómo va?